Es muy fácil, sobre todo cuando estás empezando a aprender a programar, llegar a un punto en el que simplemente no sabes cómo continuar. Esto a veces también se conoce como el síndrome de la hoja en blanco. Tú quieres empezar a desarrollar un programa, simplemente abres una pantalla en blanco y no sabes por dónde empezar, porque sabes que hay tantas cosas que tienes que tener en cuenta. Tienes que tener en cuenta los puntos y coma, las llaves, las reglas de sintaxis, y simplemente no sabes por qué parte de esas tienes que empezar. La respuesta es: no empieces por ninguna de esas partes. Lo que tienes que hacer es buscar un folio en blanco, buscar una pizarra, quizás abrir un procesador de texto y empezar a escribir pseudocódigo. El pseudocódigo no es código realmente de un lenguaje de programación. Es simplemente algo que está a mitad entre el lenguaje español y un lenguaje de programación. Lo importante aquí es que el código que escribas sea legible e interpretable por un ser humano, que en este caso vas a ser tú, antes de que sea legible por un lenguaje de programación concreto. Voy a ponerte un ejemplo de esto que te estoy diciendo. Por ejemplo, una primera línea de pseudocódigo sería: pregunta al usuario por su email. Esto es pseudocódigo, ya lo convertiré más adelante a código. Pero de momento quiero escribir algo que cualquier persona pueda entender, empezando por mí mismo. A continuación, pongo: si la dirección cuadra con un patrón determinado, en ese caso ponlo en la lista de emails. Puedo usar alguna de las reglas de sintaxis que ya conozco, como por ejemplo el sangrado. Para especificar que ponlo en la lista de emails depende de si la dirección cuadra con un patrón determinado. A continuación, le digo si no, si el caso es falso, si no cuadra con un patrón determinado, muestra un mensaje de error. Vamos a ver algunas variaciones. Puedo cambiar toma la dirección del email. Puedo decir pregunta por un email. O incluso lo puedo desarrollar. Crea la variable de email. Pregunta al usuario por su email. Almacena el email en una variable. O puedo hacer algo mucho más sencillo, tal como, por ejemplo, toma el email. Realmente no importa. No hay reglas formales, no existen estas reglas. Lo único que importa realmente es que el código que escribas en pseudocódigo sea legible desde un punto de vista humano. Como acabo de decir, por tanto, no existe un conjunto de reglas claras acerca de cómo escribir pseudocódigo. Existen varias maneras. Cuando ya has programado antes, puedes ver cosas como estas. Si balance es menor que 0, en ese caso muestra el mensaje el balance es negativo. Else muestra el mensaje balance correcto en if. Cuando ya sabes programar, en tu cabeza aparecen las estructuras de control que sabes que vas a tener que usar durante la programación. Por tanto, ¿por qué no puedes mezclar sin ningún problema el pseudocódigo en el castellano más castellano o en el español más español, con palabras reservadas, con estructuras de control con las que sí que sabes manejarte dentro del lenguaje de programación? El objetivo es el mismo, lo único que importa es la claridad. Vamos a ver a continuación otro ejemplo. En este caso, lo que quiero es añadir números a una lista. Por tanto, empiezo, por ejemplo, poniendo el total a 0, tomo una lista de números, recorro los números de la lista y dentro de cada recorrido sumo el número al total, así que finalizo el bucle. Si finalmente el número final es más que 0, imprime es positivo. Si no, imprime es 0 o menos. Y por último, finaliza el programa. No te preocupes por la sintaxis. El objetivo precisamente es alejarse de las reglas de la sintaxis y preocuparse por la lógica. Además, te voy a decir que cada línea de pseudocódigo no tiene por qué convertirse finalmente en una línea de código. Una línea de pseudocódigo se puede convertir sin ningún problema en varias. Eso no es lo importante. Lo importante es enfocarte en el problema y más adelante ya nos preocuparemos de resolver el problema. Voy a ilustrar esto en el último ejemplo. Voy a suponer un videojuego. Así que si la imagen del misil toca a la imagen de la nave, en tal caso reemplaza a la imagen de la nave con una imagen de una explosión. Reproduce un sonido de una explosión. Si las vidas restantes son 0, en ese caso se acabó la partida y muéstrame un mensaje por pantalla de Game Over o algo parecido. Si no, en ese caso quita una vida a las vidas restantes que tenga el jugador. Muestra un mensaje de volver a comenzar y reinicia la posición de la nave al principio.
Podemos poner más código, supongamos que este es el pseudocódigo que estoy usando para mi videojuego. Lo más importante en este caso es que yo igual no sé cómo se reproduce un sonido de una explosión en JavaScript, pero es lo de menos. Lo que no quiero es llegar a la tercera línea y quedarme estancado en esa parte del programa precisamente porque no sé reproducir un sonido en JavaScript. Lo importante es esboza el programa entero. Esbózalo, resuélvelo y simplemente pon en una lista de tareas pendientes aquellas cosas concretas que no sepas cómo resolver, pero no dejes que por no resolver una cosa concreta te impida desarrollar el programa completo. El pseudocódigo no es solo una cosa para principiantes. Hay muchos programadores experimentados que lo siguen usando. Aunque seas un programador experimentado, siempre te vas a encontrar con retos, con programas que tienen un nivel de complejidad que no habías tocado hasta ese momento. Así que cuando ese momento llega, en cierta manera, por muy experimentado que seas, te vuelves a convertir en un novato. Porque simplemente tienes que enfrentarte a un problema al que nunca te habías enfrentado antes, o bien por complejidad, o bien por tamaño, o bien por las dos. Cuando este momento llega, es un gran hábito acostumbrarse a abstraerse, a simplemente ser capaz de coger un folio en blanco y empezar a escribir en pseudocódigo todo aquello que quieres resolver para tener una perspectiva general del problema que vas a resolver antes de meterte particularmente a resolver cada una de sus piezas.